La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola cafeteros, soy Beatriz desde Los Ángeles. Admiro mucho el trabajo que hacéis, aunque bueno, por la diferencia horaria pues me resulta difícil seguiros en directo, pero benditas tecnologías que nos mantienen cerca. Y quería hacerme mecenas desde hace tiempo, pero bueno, después de ver la cobertura que hicisteis en Cataluña y sobre todo después de ver esa imagen de Fernando subido en el monte en Galicia, me dije que de esta semana no pasaba. Enhorabuena y un abrazo muy fuerte. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. La declaración de independencia ha influido negativamente en ello, porque no tenía legitimidad democrática y porque no da la mejor imagen de nuestro país, y también la aplicación del 155, la política autoritaria del Partido Popular, la incapacidad del Gobierno de España para encontrar una solución dialogada. Lo robaron con parques temáticos, con Fórmulas 1, con visitas del Papa o con políticas de fastos. Que para usted, el presidiario y delincuente Carlos Fabra era justamente un ciudadano y un político ejemplar. Alfonso, te quiero, coño. Tus éxitos son mis éxitos. Y menudo éxito, ¿no? El de Alfonso Rus para contar los billetes. No sé si otro para contar los billetes de los sobres en B, lo hacía también como Alfonso Rus. No somos como Olivas, Camps, Cotino o Serafín Castellano. No somos... Muchas gracias, senador Mulet. No tiene usted la palabra. Le he llamado 3 veces la atención. Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno. Sus propuestas sobre el modelo de financiación revelan sin duda alguna un conocimiento verdaderamente notable sobre lo que aquí nos ocupa. Hace usted una lista de asuntos que, como usted bien sabe, están pendientes de sentencia. Yo estoy convencido que usted, que es un demócrata, esperará a que haya sentencias antes de que las dicte usted o su grupo parlamentario o su partido político. De todas formas, señoría, ¿qué es lo que pretende? ¿Que aquí hagamos un recuento de los casos que afectan al Partido Socialista? ¿Vamos a ganar algo con ello?
están, igual que los CIE, pues han sido transformadas antiguas prisiones que se le han transformado y se han preparado para que fueran CIE. Y eso se ha venido haciendo desde la época del PSOE. Del acuerdo económico, que no es otro que garantizar 200 millones de euros para que este pacto pueda implementarse el próximo año 2018. Por eso mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, le pregunta, señor Rajoy, ¿qué pasos está dando el Gobierno para poner en marcha el Pacto de Estado de lucha contra la violencia de género? Muchas gracias. Ya 10 meses, en pleno invierno, subió el precio de la luz, como bien conoce, de una forma escandalosa. Como es habitual en el Gobierno de M. Rajoy, cuando se trata de actuar para mejorar la vida de la gente de su país, ¿qué hace? Nada. Y en esa educación mediática también hay que combatir el fenómeno de las fake news. Esas noticias falsas que pueden tener un gran impacto tanto en los ciudadanos como en las opiniones que se crean. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? No hay nada más saludable que el café, nada que cure mejor las enfermedades, los constipados, también las penas. Muy buenos días a todas, bienvenidas a La Cafetera, una mañana más, a este espacio en el que tratamos de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este nuestro pequeño mundo. Salgan de las profundidades del bosque de Sherwood, proscritos, y júntense aquí alrededor de esta mesa con las tazas de café sobre la misma, con las portadas de los periódicos, con las tabletas digitales para ver los periódicos digitales y con el papel de plata sobre la cabeza. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo eres la Resistencia y no estás sola. Bueno, en un día en el que tenemos un programa muy interesante para escuchar, vamos a hablar de... Hay varios asuntos en la actualidad sobre los que nos gustaría detenernos. El hashtag elegido para comentar hoy el programa, almohadilla La Cafetera, son cárceles no CIES. Almohadilla La Cafetera son cárceles no CIES. Sabéis que hay un debate en el que ha entrado a bocajarro el ministro del Interior porque hay un grupo de inmigrantes, de personas que estaban pidiendo refugio en España, que en lugar de ser internadas en CIES, que ya de por sí provoca suficiente polémica, ya lo hemos comentado muchas veces aquí en el programa, pero han sido internados en auténticas prisiones, pero reales, prisiones reales. Bueno, pues Zoido se ha pronunciado en las últimas horas y lo ha hecho diciendo que no son muy diferentes a los CIES, lo cual implica de forma directa que lo que está es reconociendo que los CIES son verdaderas cárceles en el corazón de las ciudades. Bueno, de eso vamos a hablar, vamos a analizar este asunto en un día en el que además hablaremos también con José Manuel Colón. Es director de La Manzana de Eva, un documental que se presenta ahora a los Goya. Por cierto, que empiezan mañana las votaciones, así que si eres académico te recomendamos de corazón que veas este documental con mucho interés, porque es una película contra la mutilación genital femenina. Es absolutamente dramática por lo que representa, por lo que no esconde, por lo que enseña, pero sobre todo por lo que cuenta. Y José Manuel Colón ha hecho un trabajo de investigación desplazándose a un montón de lugares y sobre todo dimensiona la magnitud de tal tragedia ante la que el mundo debe despertar. Bueno, hablaremos con él dentro de un rato y además repasaremos la prensa, podremos escuchar también alguna sorpresa que tenemos preparada y saludar, como siempre, a la habitualmente alegre María.es. Buenos días, María.es. Muy buenos días. Hoy, ¿qué tal? ¿Vienes contenta? ¿Vienes alegre? ¿Te has sí, despertado? Tengo agujetas del gimnasio, pero bien. Bueno, es que como has empezado a entrenarte de forma maratónica para convertirte en una estrella olímpica, sí, pues, sí. que entonces, claro,
Claro, sí. Estrella olímpica. No es Bueno, justo llevo tampoco, solamente mi primer día en el gimnasio, o sea que ya veremos si es olímpica o desastrosa. No es justo, no está bien esto del culto al cuerpo así como... Pero bueno, luego hablaremos, luego podemos hablar de Pero he de eso. decir que te sientes mucho mejor. A pesar de las agujetas, te sientes mucho más libre. Esto es La Cafetera. You still don't know me. You have just unfolded your eyes to this world. Hoy en la portada de los digitales, diferentes asuntos antes de que entremos en otras materias, pero por despejar la actualidad. En Público.es, la cara B de las acusaciones por enaltecimiento en las redes sociales. Dice Público.es que hace un repaso, entre otras cosas, a los escritos de acusación con los que los fiscales están pidiendo penas de prisión por enaltecer el terrorismo, que están llenos de mensajes que rara vez se pueden considerar delictivos, que tratan de criminalizar comportamientos o pensamientos que nada tienen que ver en realidad con el enaltecimiento del terrorismo. La forma en la que se está colando a través de esa ley, cómo se están colando otros mensajes que nada tendrían que ver con lo que supuestamente perseguía. Dice: la audiencia ha condenado al menos a 30 personas por enaltecimiento de ETA y Grapo en redes sociales desde el año 2016. Dice: la libertad de expresión en España es como los billetes de 500, no hay para los pobres, y publica la fotografía de numerosas personas que se han visto envueltos en procesos judiciales tras publicar mensajes en Internet sobre, pues desde Carrero Blanco hasta ETA, pasando por un montón de cosas, y recuerdan también aquella persecución de la que fue objeto Luis Eduardo Aute. Bueno, pues ahí ves un artículo muy interesante haciendo un repaso a todos estos casos. Eso en la portada de Público.es. También el Ayuntamiento de Madrid se persona en el caso de los insultos a Carmena, apología del nazismo e insultos racistas en el chat de policías. El Ayuntamiento de Madrid estaría estudiando inhabilitar a los agentes, dice Público.es, dice: es necesario estar en ese proceso por protección a la ciudadanía y por la mala imagen que está generando para la Policía Municipal y el Ayuntamiento, explica en una nota el consistorio, que se ha personado en este proceso penal abierto en un juzgado de Madrid contra los policías municipales de la capital, que en un chat de WhatsApp vertieron insultos muy graves contra la alcaldesa Manuela Carmena, inmigrantes, sindicalistas, periodistas de la Sexta. Es un debate difícil porque los mensajes formaban parte de un grupo cerrado, privado, de estos agentes, y el recorrido legal es dudoso. Es difícil saber qué recorrido puede tener, pero sí hace un retrato terrible, demoledor, de este grupo de policías, agentes armados, un retrato racista, en fin, absolutamente impropio de gente que tiene que proteger a los ciudadanos, además de todas las otras consideraciones que suponéis. Bueno, es un tema que, como sabéis, ha estado encabezando el diario.es, lo llevan otros periódicos como Hoy, Público.es también en esta misma dirección. En el diario.es vemos más mensajes, las amenazas en chat de policías, todos los mensajes de la policía denunciados por amenazas. Somos justicieros, matar es nuestro lema. Estamos donde debemos, en la calle, y impartimos justicia, decían algunos de estos mensajes, cuyo tono es verdaderamente bochornoso. Y dice: amenazas, insultos, comentarios racistas, 50 folios impresos con multitud de mensajes del chat de WhatsApp de este grupo de policías municipales de Madrid, la documentación que acompaña a la denuncia presentada por uno de los agentes por un delito de amenazas. Tras varios meses recibiendo comentarios como cuidadito conmigo, que no llegas ni a la jubilación anticipada que tanto añoras, o parecería un accidente, este policía municipal acudió a una comisaría a denunciar. Bueno, los mensajes gravísimos que están en los tribunales, pero insisto en que
Es una lectura complicada porque cuánto se trata de mensajes emitidos en público, cuántas amenazas. Ahora los sindicatos policiales, algunos han criticado la publicación de estos mensajes, dicen que están sacados de contexto y los propios autores aseguran que era un chat con un tono gracioso. Sin embargo, el juez ha decidido identificar a los agentes y el denunciante tiene escolta policial por las posibles represalias. Desde luego no debe ser muy, muy tranquilizador meterse contra un grupo de policías municipales que emplean este tipo de tonos. Pero bueno, se ha colocado el foco ahora sobre la Policía Municipal de Madrid y no es un asunto menor. Algunas de las comisarías tienen numerosas denuncias por agresiones. Hoy en la portada de Público.es y la portada también de eldiario.es. Me estaba viniendo a la cabeza una noticia de 2013 que pasó totalmente inadvertida, a pesar de tratarse de un asunto extraordinariamente grave. Resulta que en marzo del año 2013, año 2013, a la 1 de la mañana, un grupo de policías municipales del distrito Centro-Sur se liaron a tiros contra una pared en un cuarto de baño. Atravesó la pared del cuarto de baño y junto a esta pared del cuarto de baño, en el parking de la Plaza del Carmen, había un parking. Y estuvo a punto de darle a una pareja que estaban cogiendo su coche. A pocos metros, en la calle Montera, que es donde trabajan esos agentes. El aparcamiento es público, pero tiene una parte reservada por la policía municipal que guarda allí algunos vehículos. Bueno, era una despedida de un compañero del turno de tarde. Y por eso acudieron a trabajar muchos de los policías que trabajaban con él, incluido un suboficial. Esto lo contaba la prensa de la época. Así que fuentes de la policía municipal explicaron que en ese turno trabaja un grupo de policías que llaman los Panteras, que pudieron ser ellos los que protagonizaron el incidente porque estaban de fiesta. Y como estaban de fiesta se liaron a tiros contra la pared. Y entonces una de las balas atravesó la pared y estuvo a punto de darle a una pareja que estaba recogiendo su coche, a un matrimonio. Año 2013. Bueno, más de 30 impactos en la pared, más de 30 impactos. Pasó sin pena ni gloria. Recorrió sutilmente las páginas de los periódicos, en páginas interiores, y allí se quedó la cosa. Una cosa absolutamente escandalosa. Claro, ahora cuando vemos estas cosas, bueno, son noticias totalmente diferentes. Esto nos remite al año 2013 y ya estamos hablando de ahora unos mensajes que han aparecido en este momento y que forman parte de otro grupo de policías, pero que ha provocado un verdadero escándalo, un auténtico escándalo. Mientras tanto, las ONGs han reaccionado también a los mensajes racistas de la policía, dice eldiario.es. Son mensajes inaceptables. La red madrileña de inmigración pide el cese cautelar de los policías municipales. Debería defender unos supuestos valores de respeto a la diversidad, velar por la justicia. Pero el hecho de que haya ciertas personas que no compartan, decían desde SOS Racismo, es muy entristecedor. Y también añadían, no es una situación nueva, agresiones policiales son constantes, estos son mensajes de odio, luego actúan en consecuencia, decían desde Red Interlavapiés. Así que la polémica está colocada ya en las salas de los tribunales y también en el Ayuntamiento de Madrid, que ha confirmado que se va a personar en este procedimiento contra los policías municipales. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, no estás sola. Y mientras tanto, decíamos antes, las palabras de Zoido. Ayer era entrevistado en Onda Cero y se pronunciaba en torno a esta polémica que se ha producido por el ingreso en una cárcel de numerosas personas que venían solicitando tanto refugio como que fueran atendidas, inmigrantes que venían, o migrantes desplazados, y sabéis que han sido internados en una prisión en lugar de serlo en un CIE. Ya es polémico que se anuncie porque todos sabemos y se lleva denunciando desde hace muchos años que los CIE son auténticas cárceles en el centro de la ciudad, en los corazones de las ciudades. Pero ayer Zoido, con su entrevista, lo que consiguió precisamente es recordarnos que en efecto no solamente eran sospechas, sino que se trata de una comparación que hasta las autoridades hacen.
porque decía, bueno, en realidad están en la cárcel, no se diferencia mucho de un CIE. Matizaba, eso sí, decía, bueno, es que todavía no hay personal trabajando, personal de prisiones, no hay trabajando en estos lugares, porque es una cárcel que todavía no está como tal en marcha. Claro, bueno, pero las verjas existen, los muros existen, la incapacidad para moverse existe, y el régimen disciplinario, siendo diferente evidentemente a la de ciertos casos de delincuencia, pero sigue siendo, en fin, el espacio, lo que todo el mundo conoce como una cárcel, que por cierto no hay más que ver la imagen de un CIE desde fuera para darse cuenta, pero bueno, como existía esta ambigüedad, ahora ha quedado claramente despejada. Y entonces Zoido, entre otras cosas, defendía el trato humanitario que se le da a los inmigrantes. Acudir a salvarlo y traerlo para después repatriar nuevamente a su país, pero que no pierdan la vida fruto del trato que les dan y sobre todo del tráfico de las mafias ilegales, que son quienes le quitan lo poco que tienen para poder venir a un mundo mejor. Yo por eso creo que lo que tenemos que hacer es, sin perder de vista, por un lado, la solidaridad con la que tenemos que actuar, tenemos que ser humanitariamente muy comprensivos con esa situación, pero al mismo tiempo tenemos que cumplir la ley. Pues podía empezar por cumplir la ley, porque las ONG ya están denunciando nuevas devoluciones en caliente sin garantías en este último salto a la valla que se ha producido en Ceuta. Sabéis que había unas 300 personas que intentaron cruzar a España saltando la valla de Ceuta, 2 de ellas consiguieron encaramarse, pero los agentes tiraron de ellas, los bajaron, y las ONGs denuncian que se produjo ahí una nueva devolución en caliente sin garantías. En lugar de pasar a formar parte del sistema judicial español o del sistema de inmigración, de control de inmigración, lo que hicieron fue cruzar la frontera y devolverlos al lugar. Y sabéis las consecuencias que tiene eso para los que intentan atravesar, porque suelen ser entregados a agentes de la policía marroquí que no son precisamente cautos en el cumplimiento del derecho internacional ni de los derechos humanos. Así que el señor Zoido, que tanto alude al trato humanitario y tanto defiende la visión de la sociedad europea, acogedora, etcétera, etcétera, debería dejarse de estupideces y garantizar el cumplimiento de la ley. La legalidad, ¿no? Esa que tanto enarbolan, ¿no? Y también con esta noticia también se recordaba, ¿no?, que Estrasburgo condenó a España pues por 2 devoluciones en caliente en Melilla, pero vemos que sigue pasando, y además también un poco bajo el incógnito, ¿no? Bajo una cortina que bueno, que hemos normalizado que haya devoluciones en caliente, ¿no? El otro día lo veíamos ayer pues en varios tweets, y nos preguntábamos si eso ocuparía las portadas de periódico, que a lo mejor tendría que ocuparlas, ¿no? Y hoy nos encontramos con esto. Bueno, pues esto tendría que ser cumplir la legalidad tendría que ser no seguir permitiendo devoluciones en caliente. Y todo esto con la polémica, el epicentro de la polémica en torno a esa decisión del Ministerio del Interior de utilizar la prisión de Archidona como centro de internamiento de extranjeros. Han protestado ONGs, partidos, sindicatos, y encima además Interior recluyó a los inmigrantes en la cárcel sin subsanar las carencias que tiene. Llegaron el lunes 500.000 de inmigrantes irregulares a esas instalaciones de la que va a convertirse en la cárcel de Archidona, que ya está construida, ya está preparada, tiene sus barrotes en las ventanas, en fin, no hay que ser es exactamente una cárcel. Pero claro, no tiene la logística necesaria para acoger en las condiciones que marca la ley. Y veíamos algunos artículos en el periódico El País, decía: Interior ha intentado suplir con raciones de comida, con agua embotellada y personal sanitario las carencias de una prisión reconvertida, dicen, de forma provisional en centro de internamiento de extranjeros. La medida ha provocado un aluvión de críticas de las ONGs, de los sindicatos, de los partidos y del Defensor del Pueblo, que de forma contundente ha dicho: estaré vigilante. Bueno, el caso es que Zoido defendió ayer el despliegue en esas cárceles y defendía las condiciones. Tal y como lo contaba, daban ganas de pasar las vacaciones en ellas. Que es mucho mejor que estén en un centro que está dotado con las últimas tecnologías, que está equipado con medios sanitarios, con edificios de enfermería, con ducha, vestuario, calefacción, con cama, campos de deporte, incluso salas para ver la televisión, que ponerlos en algún acampada o campamento que podamos poner, como se ha visto en otros países. Y esa ha sido la decisión que hemos tenido que tomar. Pero, ministro, por un lado, que estén bien, pero por otro, y perdone que termine, para que no se encuentren en esos campamentos que a lo mejor hemos visto en otros países y que nosotros no queremos ver esa imagen en España. Digo que si ha habido que recurrir a una prisión, porque la Archidona es una cárcel,
para habilitarla, digamos. Todavía no. Sí, todavía no ha empezado. Se ha construido para ello porque no ha empezado a funcionar y, por tanto, ni tiene el personal de instituciones penitenciarias, ni tiene tampoco las condiciones que una cárcel supone, ni el régimen de una cárcel. Están, igual que los CIE, pues han sido transformadas antiguas prisiones que se le han transformado y se han preparado para que fueran CIE. Y eso se ha venido haciendo desde la época del PSOE. Así que son iguales que los CIEs. Ya sabíamos que los CIEs eran auténticas cárceles. Pero hay que tener poca vergüenza, pero muy poca vergüenza, para defender que esas cárceles no son cárceles. Por el hecho de que no haya personal, decía, de instituciones penitenciarias. O por el hecho de que tengan botellas de agua, de plástico. Pero entonces no es una cárcel. La construcción de muros y rejas en las ventanas y en las puertas de los dormitorios son auténticas cárceles. Para gente que está solicitando asilo, refugio, que están amparados en muchos casos por el derecho internacional y que, sin embargo, aquí son sistemáticamente, se les sustrae sistemáticamente de sus derechos, se les roban sus derechos internacionales, insisto, de las leyes internacionales de refugio e inmigración. Bueno, una auténtica vergüenza, pero le escuchábamos a Zoido, pues describir estas prisiones como auténticos lugares de veraneo, ¿no? Bueno, por eso el hashtag de hoy de La Cafetera, almohadilla, La Cafetera, son cárceles, no CIEs. Almohadilla, La Cafetera, son cárceles, no CIEs. Os pedimos que lo utilicéis para participar en el programa, para comentar el mismo, y a través de Twitter también sabéis que podéis participar a través del teléfono 627-002-002, 627-002-002. Es el WhatsApp del programa donde podéis enviar vuestros mensajes de audio sobre temas de actualidad, participar en el análisis de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Escuchas La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia, no estás sola. Por cierto, que ya tenemos película para el viernes de Videoforum, ¿eh? Matrix va a ser la película que vamos a comentar. Sobre todo para ver los mundos paralelos, la manera en la que tenemos de refugiarnos en realidades que casi preferimos vivir en la mentira que aceptar la realidad, ¿no? Bueno, ¿qué os parece a vosotros? ¿Qué os ha parecido? 627-002-002. Ya podéis ir enviando los mensajes, pero ya los vamos recopilando y seguro que la película la tenéis bastante vista. Pero nos va a dar un debate bastante interesante, ¿eh? Así que os pedimos que participéis y el que no la haya visto, aprovechad. Es una película que muchos efectos especiales, pero tiene una mirada que va un poquito más allá. La primera de la saga, Matrix. El próximo viernes, cafetero, viernes de Videoforum. Esto es La Cafetera. You tried to hurt me, but now I'm back. Turning back. The fear is gone. The fear is gone. The fear is gone. The fear is gone. Now I feel my growth, feel my strength. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Recuerdo cuando era pequeña que mi madre se iba a trabajar a las 6 de la mañana y allí me dejaba en una buhardilla de París en un 6º piso, asustada. Me ponía a hablar con la radio para simular que no estaba sola en casa. Y al volver escuchábamos la radio juntas, incluso obras de teatro. Ese es el sentimiento que me despierta La Cafetera. Cercanía, compañía, pero ahora de verdad porque formo parte de ella. Nos hemos unido a vosotros gracias a la insistencia de nuestro hijo Ricardo, un expatriado en Oslo. Oíros cada mañana nos saca de la indiferencia y despierta nuestros sentimientos de justicia, respeto y solidaridad. Gracias por acercarnos a nuestro hijo y por vuestra compañía.
que la hora de audio que nos ofrece la cafetera 5 días a la semana se ha convertido en un cordón umbilical que me une no solo a mi país, sino a la idea de país que quisiera que definiese a España. Mira, te voy a contar por qué soy mecenas. En mi casa, desde pequeñita, la radio era, digamos que magia en mi casa. Cuando nos poníamos a estudiar, mi abuela, mi querida abuela, mi querida madre, ellas cosían o planchaban o revisaban cómo estudiábamos allí en la mesa camilla, los hermanos, y la radio siempre estaba puesta, siempre, Fernando. Y esa magia que transmite la radio la transmitís vosotros, ¿eh? Porque el periodismo independiente debe ser un compromiso social y porque en tiempos tan complejos como los actuales, debatir en comunidad y con este calorcito que transmite el programa es algo impagable. Es un oasis en el desierto. Como incansable viajero y vulcanólogo que soy, me gusta estar siempre puntualmente bien informado de cómo se agita día a día ese magma populista y radical, que haya refugio y sobre todo buena información en programas como La Cafetera. Que mi hermana me pasó el primer podcast y me dijo, esto empieza a escucharlo ya, y yo le hice caso, así que desde entonces lo escucho a diario. Me encantó el programa, me pareció súper diferente. Gracias por hacerme sentir que ya nunca más estaré solo. La Cafetera se ha convertido en un hilo muy grande de Ariadna con el que poder mantener el contacto de la realidad. Que no estamos sobrados de periodismo independiente y por unirnos a una comunidad de gente que piensa más o menos como nosotros en contra de un entorno cada vez más hostil. Buenos días, Resistencia. Hola, Resistencia. Saludos, Resistencia. Hola, Resistencia. Salud, Resistencia. Mañana es su cumpleaños y nos ha parecido que hacerlo mecenas de La Cafetera sería un buen regalo. Yo me hice mecenas. Y me hice mecenas. Y decidí hacerme mecenas. Y que no me lo pensé. Y por eso me hice mecenas, porque para poder sostener este programa. Y por eso me hice mecenas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The old will take the old wise away, and the winter will never forget. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. Don't be afraid, 'cause love is the most sincere force. Love is a light for those who give and receive it, 'cause it makes people attracted. Love is a power, it brings out the best in us. For love will live and die. Oh, will live and die. Ese sonido de la cuchilla cortando mi piel nunca se me ha pasado, nunca se me ha olvidado. Nos queda ganar la guerra y lo vamos a conseguir. La manzana de Eva, un documental francamente interesante que pone el foco en la mutilación genital, y conversamos, os lo habíamos anunciado al principio del programa, con José Manuel Colón, es el director de esta película contra la mutilación genital. José Manuel Colón, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tenía muchísimas ganas de hablar contigo porque fuimos a ver el documental y nos quedamos francamente impactados. Lleva además la banda sonora de Fridonia, que ya era un argumento para llamarnos la atención, pero es verdad que lo que denuncia ese documental es de una dimensión, de una tragedia. No somos conscientes, ¿no?, de la forma tan gigantesca en la que la ablación, la mutilación genital femenina ha invadido el mundo, ¿no? Sí, no somos conscientes porque estamos hablando de 200 millones de mujeres
las que han pasado por la mutilación y además estamos hablando que no solo sucede en África, que es verdad que sucede en 28 países en África, pero que también pasa en países como en Asia, como Yemen, como Omán, como la India, como Malasia, también la selva del Amazonas, y con la inmigración también está llegando a Europa o América. Son más de 28 países, no solamente en África, porque en esto existe mucha mitología y con una dimensión tan gigantesca como para pensar esas 200 millones de mujeres en las que se cifra la mutilación genital. ¿Por qué te lanzaste a este proyecto, José Manuel? Porque es una cuestión que es muy dura, es extraordinariamente dura, aunque lo tratas con una sensibilidad absoluta, pero ¿cómo te ves embarcado en esto? Pues, Fernando, yo creo que el periodismo está para poner foco en historias que a veces quedan ocultas. Y yo creo que yo concibo el periodismo desde la parte de la denuncia. Y conocí la historia de Adriana Kaplan, que es una mujer que sale en mi película, que lleva trabajando contra la mutilación genital femenina desde Barcelona y desde Gambia, y su trabajo ha dado su fruto porque consiguió que se prohibiese esta práctica en este país, en Gambia, y lo conocí cuando estaba elaborando mi trabajo anterior, que iba sobre los albinos en África, que se llama Black Man White Skin, una película sobre los albinos, y empecé a investigar y poco a poco me llevó de un personaje a otro y vi que había una historia que contar, porque tenemos conceptos de la mutilación, pero no sabemos, por ejemplo, los tipos de mutilación que hay diferentes tipos, qué repercusión tiene para las mujeres, cuántas mujeres se van a enfrentar en los próximos años a la mutilación, porque en el 2030 se van a sumar 90 millones de niñas. Y yo creo que es un dato que hay que conocer para intentar impedir que suceda, porque las niñas mueren desangradas cuando se le practica, muchas de ellas, otras mueren de sida porque se practica con la misma cuchilla a un número de niñas, como le sucede en el caso de Fátima, una chica que fue mutilada junto a 200 niñas, una detrás de otra con la misma cuchilla. Tiene problemas de fertilidad, problemas de desgarro, debido a también ante la falta de sepsia, se produce daño para siempre, y yo creo que es un tema que debemos conocer. Bueno, es tan dramático que muchos desconocíamos las implicaciones, aunque las intuyes, pero solamente cuando las escuchas de la mano de las protagonistas, cuando escuchas las consecuencias tan atroces que tiene para siempre, no solamente físicas, que son demoledoras durante muchísimos años, aunque cicatrizase muy bien, pero demoledoras, y que en muchísimos casos no, ni siquiera son permanentes, son para toda la vida, pero sí. Las consecuencias psicológicas son terribles, son dramáticas, ¿no? La manera en la que pierden completamente la capacidad de expresión para el amor, para las relaciones, para todo, psicológicamente, ¿no? Por la manera en la que se quedan afectadas, ¿no? Sí, porque, claro, el daño no es solo físico, el daño también es psicológico. Porque, como dice, por ejemplo, Asha, que es otra personaje que sufrió el tipo 3 de mutilación, que es el peor, es el que no solo amputa como el tipo 1 el clítoris o los labios menores como el tipo 2, sino que es clítoris, labios menores, labios mayores, y te cosen, para que el día de tu boda te vuelvan a hacer otra posesión, te vuelvan a descoser para que hagan posesión de ti. Un marido que en muchos casos es la primera vez que lo conocen, que es lo que le sucedió a Asha. Y ella habla de que nunca ha olvidado el sonido de su piel cuando era cortada. Eso, lógicamente, hace que la mujer viva muchas veces sumisa, porque estamos hablando de unas sociedades patriarcales y la mutilación es una manera de tenerla dominada, de tenerla sumisa. Una cosa que contabais, que detallaban muy bien los protagonistas en el documental, es la traición que suponía niñas pequeñas llevadas de la mano por sus madres para celebrar el gran despertar hacia la edad adulta, que suponía un evento del que desconocían la naturaleza y que eran llevadas de la mano y traicionadas por sus madres, por sus abuelas, agarradas a la fuerza. En fin, no podéis imaginar, los oyentes pueden imaginar perfectamente lo que supone, pero describían con muchísima crudeza la manera en la que se rompía, porque
niñas que ingenuamente acudían bajo el cariño de una hipotética protección, salvo algunas veces cuando las madres eran las que cogían y decían no quiero para mi hija esto que ha sucedido, que se daba algún caso, alguna circunstancia también, ¿no? Pero, oye, y ahora empieza la carrera en los Ondas. Es muy importante que documentos como este tengan presencia pública para que no miremos para otro lado, para que no nos acostumbremos a la indiferencia, a evitar los temas sensibles, los temas que nos duelen como sociedad y como especie. Y os presentáis a los Ondas, ¿no? A los Goya, perdón. Estáis empiezan ya las votaciones, además empiezan esta semana. Sí, empieza en esta semana la votación para los Goya y sí, nos presentamos con cierta también esperanza, porque es una manera también de que se conozca el tema, de que se hable, de que esté ahí. Por suerte hemos tenido cierto reconocimiento ya desde que estrenamos finales de septiembre y hemos participado, nos han invitado en varios festivales, como en el Festival de Galdar, que conseguimos llevarnos la mejor película, o en el Festival de Huelva, que fuimos galardonados con el premio dado por las cineastas española a mejor película. Yo creo que es importante que se hable, es importante a ver si podemos entrar en ese turno de las 4 películas elegidas a mejor documental, y también optamos a mejor canción por Hope and Dreams, una canción que realizó nuestros amigos de Fridonia, y yo creo que es una joya. La podéis ver, la podéis escuchar en su disco y la podéis escuchar también en la película, que me gustaría decir que es una película que toca el tema de la mutilación, un tema muy duro, pero que no lo toca de manera violenta, de una manera... No, lo toca con extraordinaria sensibilidad. Y es... De hecho, uno de los piropos que me hicieron en el Festival de Huelva, que más me ha gustado, es que me dijeron que parecía que era una película rodada por una mujer, por la sensibilidad. Me lo dijo una mujer del jurado, y me dijo por la sensibilidad que es la que toca el tema, que no le produce daño a ninguna mujer cuando lo ve. Es decir, es cierto, y además es verdad que expone perfectamente la tragedia, el drama que es, y esa mirada, y además denuncia esa mirada de indiferencia. Dice Carmen Quintana ahora, dice, se dan cuenta que las mayores atrocidades del mundo siempre van contra el sexo femenino. Si las mujeres importamos poco, las niñas no son nada, porque una cosa que demuestra el documental es la concepción que tienen de las mujeres en algunos lugares, ¿no? Que dice, de la misma manera, dice, es que casi era considerada como una cabra, o sea, un elemento de intercambio, una cuestión así que se puede... En fin, documental excelente, La manzana de Eva, compite ahora para los Goya, entra en la carrera de los Goya, y queríamos desearos muchísima suerte, nos gustó mucho, nos pareció además que es atrevida, es valiente, y además acoge a amigos y canciones como este Hopes and Dreams de Fridonia, que vamos a escuchar ahora a continuación. Pues te agradecemos muchísimo, José Manuel Colón, director de La manzana de Eva. Te agradecemos muchísimo ese trabajo y te agradecemos muchísimo que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Gracias, Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Bueno, es muy importante que se coloque el foco sobre esto, que no se mire para otro lado, que tengamos la valentía, dado que hemos estado sistemáticamente ignorando un problema de una tragedia de esta dimensión, que lo abordemos, porque además es un asunto que afecta no solamente a África, afecta a un montón de países en el mundo, pero que tiene consecuencias también en España. Muchas mujeres que vienen a España, que han tenido que enfrentarse a esto, o que incluso se da la circunstancia de que sus hijas pueden verse enfrentadas a esto, ¿no? Así que, bueno,
nos parece que dentro de la responsabilidad como especie, como ciudadanos, como seres humanos, está el denunciar esto que retrata tan bien esa mirada, el desprecio sobre las mujeres que ha estado imperando durante tantos años en tantos y tantos lugares, y precisamente porque la indiferencia ha gobernado nuestro mundo, ¿no? Así que La manzana de Eva, película contra la mutilación genital, director José Manuel Colón. Teníamos por eso interés en desplazar la agenda setting hoy. Ahora, si queréis, os hacemos una lectura de las portadas de los periódicos, aunque, bueno, mucho Junqueras, Cataluña, algo de cupo vasco, pero queríamos desplazar también el foco y poner la mirada en este asunto. En la portada del País, Junqueras otorga mero valor simbólico a la independencia. Dice el periódico ABC que quiere salir de la cárcel sin acatar el artículo 155, el ex vicepresidente catalán, que no renuncia a su plan secesionista, aunque acepta su cese para pedir a la Audiencia Nacional su liberación. Bueno, hay una cierta contradicción entre decir en la portada quiere salir de la cárcel sin acatar el 155, pero acepta su cese. El cese se ha producido por el 155, de manera que el ABC en una parte de la frase o en la otra comete algún tipo de equivocación. El periódico El País, Junqueras otorga mero valor simbólico a la independencia, dice en el titular de portada. El ex vicepresidente se une a otros antiguos miembros del gobierno que se retractan ahora de sus decisiones para solicitar la libertad. Si uno lee el periódico El País en su portada o lee el periódico ABC, no sabría qué atenerse, porque en uno dice que no se retracta, en el otro se retracta, o que se retracta pero no acata el 155, en fin. Bueno, aluvión de críticas contra la cárcel para inmigrantes. Fotografía de portada en el periódico El País. Inmigrantes asomados a estas ventanas con barrotes de la cárcel, partidos, sindicatos y ONGs. Dice El País, han protestado contra la decisión de Interior de usar la prisión de Archidona en Málaga como improvisado centro de acogida de inmigrantes. También Putin exhibe su nuevo papel decisivo en Oriente Próximo. El líder ruso recibe a Bashar al-Assad y considera que la operación militar en Siria está terminando, dice el periódico El País en su portada. En El Mundo, Sánchez contiene la rebelión de los varones por el cupo vasco. Dice que Susana Díaz ha exigido que se replantee toda la financiación de las comunidades autónomas al mismo tiempo, y el líder del PSOE tuvo que viajar a Valencia para intentar calmar a Chimo Puig. El PSOE rechaza con Podemos y los nacionalistas una agencia que evite el adoctrinamiento, dice también el periódico El Mundo. Pero fijaos, esto es interesante porque es verdad, se habló del cupo vasco y ayer el PNV tuvo que salir a responder a esas críticas sobre el concierto vasco, sobre el cupo. Insisto en que no entendemos las críticas, por supuesto no las compartimos, pero además no las entendemos. Creemos que son injustas, radicalmente injustas, y nos tememos además que pueden pretender encubrir la voluntad, el deseo de predisponer la opinión pública española en contra del autogobierno vasco y de las singularidades más específicas del mismo, entre las cuales se encuentra sin ninguna duda el concierto económico y el cupo, ¿no? Somos conscientes de que haya abierto un debate en relación con la financiación del conjunto de las comunidades autónomas, pero lo que pedimos es que el debate en torno a la financiación general de las comunidades autónomas se plantee por parte de los partidos políticos en el conjunto del Estado, buscando una fórmula específica que valga para el conjunto de las comunidades autónomas y que sea lo más eficaz posible. Fijaos que es verdad, ahora que se pone el foco sobre el cupo vasco. ¿Os acordáis cuando hablamos aquí el 20 de septiembre con Inés Arrimadas? Y le preguntábamos, ¿el cupo vasco tiene fecha de caducidad? Porque si hay armonización fiscal en Europa, es probable que se coloque en el foco en las diferencias de financiación regionales y alguien trate de quitar de en medio el cupo vasco. Y esto puede pasar o bien por directriz, por diseño europeo, o bien porque se aproveche que el Pisuerga pasa por Valladolid y entonces se lo liquiden aquí en España. Pero una de las consecuencias, y llevamos muchas semanas alertando aquí en el programa sobre esto, de el proceso, de la declaración unilateral de independencia, de la reacción del gobierno, de la aplicación del artículo 155, es que nos podíamos ver abocados a una nueva restauración, al intento de aprovechar esta situación para recortar algunos de los derechos conseguidos por algunas comunidades autónomas, no solamente para con Cataluña, sino para con el País Vasco, por ejemplo. Y en este debate que se ha dado de pronto en el Partido Socialista, que algunos varones han protestado por las diferencias de financiación, claro, estar escuchando que Susana Díaz esté exigiendo ahora que se replantee
toda la financiación de las comunidades autónomas al mismo tiempo. Cuando hemos escuchado, lo digo por contextualizar un poquito, para que veamos de dónde venimos y qué es lo que está ocurriendo en los últimos días, ¿no? Porque estábamos oyendo también como otros varones regionales ponían en cuestión la forma, decían, privilegios de algunas comunidades autónomas en su financiación. Por ejemplo, escuchábamos a Fernández Vara el otro día, que decía, bueno, pero nos ponemos de acuerdo en asuntos tan importantes como el tren para Extremadura. Bueno, es un debate que se va a dar, que vamos a vivir y que probablemente veremos intensificado, porque es verdad lo que decían desde el PNV. Llama mucho la atención estas críticas que están surgiendo sobre el cupo vasco, pero llama la atención que alguien esté tratando de colocarlos en la actualidad, tratando de crear contexto, tratando de denunciar esta cuestión tan concreta, ¿no? Así que es muy probable que nos esté adelantando algo, ¿no? Esa situación. Bueno, esto es La Cafetera. Sometimes a proud man must beg and plead, saying that a wise man gets down on his knees and prays that his enemy will pity the king of a fallen city by the sea. My son tamed horses and slaughtered men, now the shades are his only friends condemned. Oh, his body is forsaken. Bueno, y antes de dar paso a la agenda cafetera, algunos otros asuntos que también han ocupado las portadas de los periódicos, digo, las páginas interiores, porque en las portadas de los periódicos no aparecen, pero ayer ciertamente hubo sesión de control al gobierno en el Senado y vimos algunos asuntos, algunas materias que se colocaban sobre la mesa. Por supuesto, corrupción tuvo su propio espacio. Carles Mulet, de Compromís, se dirigió al Partido Popular, no somos como ustedes, les decía, y hizo un relato de todos los casos de corrupción que han estado golpeando a la Comunidad Valenciana. Lo robaron con parques temáticos, con Fórmulas 1, con visitas del Papa o con políticas de fastos. Que para usted, el presidiario y delincuente Carlos Fabra era justamente un ciudadano y un político ejemplar. Alfonso, te quiero, coño. Tus éxitos son mis éxitos. Y menudo éxito, ¿no? El de Alfonso Rus para contar los billetes. No sé si otro para contar los billetes de los sobres de B, lo hacía también como Alfonso Rus. No somos como Olivas, Camps, Cotino o Serafín Castellano. No somos... Muchas gracias, senador Mulet. No tiene usted la palabra. Le he llamado 3 veces la atención. Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno. Eso decía Carles Mulet y le terminaban cortando la palabra y contestaba Mariano Rajoy y terminaba haciendo una ironía contra él. Sus propuestas sobre el modelo de financiación revelan sin duda alguna un conocimiento verdaderamente notable sobre lo que aquí nos ocupa. Sin duda alguna, usted se ha estudiado muy a fondo cómo funciona el modelo de financiación. Ha demostrado que los intereses de todos los ciudadanos que viven en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante les importan mucho. Supongo que ellos estarán absolutamente encantados con las sugerencias que le ha hecho al presidente del Gobierno. Y yo, en esta situación, lo único que le puedo decir es lo que le he dicho en la primera parte de mi intervención. His ragged bones, shroud them in purple and cover with stone. Let me bring him home. También vimos al Partido Socialista preguntando cómo va a aplicar el Partido Popular, cómo va a financiar este acuerdo que se ha alcanzado para luchar contra la violencia de género. Señor presidente del Gobierno, el pasado mes de septiembre se aprobó
el documento del Pacto de Lucha contra la Violencia de Género, un pacto impulsado y reclamado por el Partido Socialista desde el año 2014. Y lo hacía, creo que es bueno recordarlo, con el apoyo, el respaldo casi unánime de todas las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados. Es, por tanto, señor Rajoy, su obligación poner en marcha estas medidas y cumplir el compromiso del acuerdo económico, que no es otro que garantizar 200 millones de euros para que este pacto pueda implementarse el próximo año 2018. Por eso mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, le pregunta, señor Rajoy, qué pasos está dando el Gobierno para poner en marcha el Pacto de Estado de lucha contra la violencia de género. Muchas gracias. Se habló de violencia de género, también vimos algunos otros asuntos. Después, en el Congreso de los Diputados, vimos cómo Podemos preguntaba por el precio de la luz. ¿Qué es lo que ocurre? ¿No van a tomar medidas? ¿Van a seguir mirando para otro lado? Está subiendo de forma estratosférica. Hemos visto algunas de las mayores subidas históricas en este país en los últimos meses. Y le preguntaban al presidente del Gobierno, qué medidas va a tomar. Mire, señor ministro, hace ya 10 meses, en pleno invierno, subió el precio de la luz, como bien conoce, de una forma escandalosa, a 100 euros megavatio hora. Entonces ya propusimos 5 medidas muy concretas para obtener precios justos del oligopolio eléctrico, desde cambios en el sistema injusto de fijación de precios a la supresión del impuesto al sol o a bajar el IVA del 21% al 4 o al 10, como ya ocurre en Italia o en Bélgica. Como es habitual en el gobierno de M. Rajoy, cuando se trata de actuar para mejorar la vida de la gente de su país, ¿qué hace? Nada. Bueno, eso decían desde Podemos y también escuchábamos algunas reacciones que son interesantes, algunas declaraciones que son interesantes en las últimas horas que merecen ser comentadas. Porque mientras estamos oyendo hablar de corrupción y la forma en la que el PP desvía la atención, mientras que vemos la utilización que hacen de los medios públicos, vemos también la utilización que hace el propio Partido Popular en las redes sociales, Ayer Soraya Sáez de Santamaría pedía combatir las fake news. Decía Soraya Sáez de Santamaría, es una responsabilidad de todos combatir las mentiras en las redes sociales. Y en esa educación mediática también hay que combatir el fenómeno de las fake news. Esas noticias falsas que pueden tener un gran impacto tanto en los ciudadanos como en las opiniones que se crean. Los editores, los medios, los propios periodistas y todo el ámbito de la comunicación, incluidas las pujantes redes sociales, se enfrentan a este fenómeno que nos influye y nos perjudica como ciudadanos. Las noticias falsas proliferan principalmente en Internet y en redes sociales. Y son los medios profesionales los que tienen la obligación, la oportunidad y la responsabilidad de filtrar, contrastar y verificar todas las informaciones. No resulta sorprendente que después de que en 2016 Oxford eligiera posverdad como la palabra del año en su diccionario, en este año el término elegido haya sido fake news. Bueno, y mientras tanto, ha terminado la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, sirvió para promover compromisos, decían desde Naciones Unidas, compromisos más ambiciosos a favor del medio ambiente. Hay algunas conclusiones destacadas, aunque todavía se están celebrando algunos actos relacionados con estos. Empezaba el pasado día 13 y hasta el día 24 todavía se va a celebrar algún acto relacionado con ello, pero digamos el grueso ha concluido. Con la ausencia del gobierno de Mariano Rajoy, del presidente del gobierno. Hoy va a preguntar precisamente Juan López Duralte en la sesión de control al gobierno, va a preguntar por qué no asistió el presidente Rajoy a la COP23. Y bueno, yo puedo dar una respuesta, porque se le tendría que caer la cara de vergüenza si asistiera, porque debería ir de la mano con su primo, de la mano de su primo. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no eres instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting,
está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Con relación a los WhatsApp de la policía, quería recalcar algo importante que no se está teniendo en cuenta, que es que si esos WhatsApp se han puesto en horario de trabajo, esas personas no solo tendrán que llevarse ante la justicia, sino tener una sanción acorde, porque un policía no es una persona que trabaja 8 horas y se va para su casa, sino que tiene otros compromisos mucho más importantes. Muchas gracias. La masa crítica en San Juan y Muchamiel se hace todos los meses. Es una reivindicación hacia los carriles bici y al uso de la bicicleta para no consumir gasolina ni contamina. Os agradecería que sacarais el WhatsApp. Gracias. Pues mira, lo vamos a mirar con interés porque no conocía yo esta conceptualización, pero ya habíamos hablado aquí en el programa, ya habíamos tratado aquí en el programa el asunto de la movilidad, el futuro, de los cambios que están experimentando las ciudades con la entrada de nuevas formas de transporte, las bicicletas eléctricas, que es una auténtica revolución, una verdadera revolución, los coches intercambiables, en fin. Bueno, son muchas materias las que tenemos que hablar, temas que nos vais enviando al programa en esta agenda cafetera que se va configurando en torno a las noticias que vosotros pensáis que tienen que ser destacadas más allá de la agenda setting, María. Bien, tenemos que empezar esta agenda, no puede ser de otra manera que con los más de 70 días que llevan en pie para pedir el soterramiento del AVE en Murcia, muchas personas allí mismo en Murcia. La novedad ha sido que Joaquín Contreras, portavoz de la plataforma pro soterramiento del AVE en Murcia, aclaró este martes en su comparecencia en la comisión de la Asamblea Regional que no está en contra del AVE, sino de que llegue en superficie. Sin embargo, el Partido Popular en esa asamblea le pidió que textualmente deje de hacer la puñeta con el soterramiento. Por su parte, Ciudadanos señaló que los incumplimientos reiterados del Partido Popular en materia de infraestructuras ferroviarias hacen ahora que cualquier promesa, dicen, carezca de credibilidad y que se ponga en cuarentena. Desde Podemos, Andrés Pedreño calificó de momento histórico que se le dé voz en la Asamblea a esta plataforma y dijo: no solo nos jugamos la entrada del tren en la ciudad de Murcia, sino el futuro ferroviario de la región. Y por parte del Grupo Socialista, su portavoz reconoció la reivindicación de los vecinos porque dijo: tenemos unas infraestructuras ferroviarias de tercer mundo. Pero además, este jueves 23 de noviembre, la plataforma viajará a Bruselas para presentar sus demandas ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara. Allí defenderá que los fiscales de medio ambiente tengan legitimidad y competencias para evaluar el impacto ambiental del proyecto y, en definitiva, presentar sus demandas y ver cuál es la respuesta por parte de Bruselas en este tema. Y tenemos que volver al tema de Zimbabue, y es que Mugabe renunció finalmente este martes a la presidencia de Zimbabue tras 37 años en el poder. Según explican desde BBC Mundo, Mugabe llevaba una semana aferrándose a la presidencia después de que el ejército interviniera y lo pusiera bajo arresto domiciliario sin reconocer que se tratara de un golpe de Estado. Esto originó esta crisis política y posterior intervención militar que terminó sacándolo del poder fue la destitución del vicepresidente hace 2 semanas, como ya explicamos en la agenda cafetera de esta semana. Y este martes, como decimos, ha presentado su renuncia tras 37 años en el poder. Pero además, volviendo a algo que estábamos comentando ayer mismo con Ibai Arvide, que estaba allí mismo, nos hablaba desde Líbano. Bien, ha habido ayer una última hora, y es que Hariri, el entonces presidente, regresó ayer al Líbano tras semanas de su polémica dimisión desde Arabia Saudí. El primer ministro libanés dimisionario, Hariri, regresó este martes a Beirut casi 3 semanas después, como decimos, de que anunciara por sorpresa su dimisión el pasado 4 de noviembre como primer ministro libanés, y tras una visita en Egipto y una escala en Chipre, como decimos, ha regresado a Beirut. Además, tiene previsto
previsto reunirse con el presidente del país, el presidente actual, para anunciar si retira su dimisión o si la mantiene. Pero bueno, volviendo a España, tenemos que hablar también de una última hora, y es que el Supremo ha confirmado la condena a Blesa por las tarjetas opacas y sus herederos deben pagar las indemnizaciones. Esta información ha viajado sobre varios medios y también por las redes, y es que el tribunal informó a la Audiencia Nacional para que ejecute la sentencia. Y es que, según han explicado en varios medios, la responsabilidad penal se extingue con el fallecimiento del banquero, pero la responsabilidad civil pasa a los herederos. Por tanto, Blesa y el resto de condenados debían devolver 9,3 millones gastados con las tarjetas y, como decimos, la muerte de Blesa no impediría que sus herederos tengan que asumir esa responsabilidad civil y, por tanto, pagar las posibles indemnizaciones, a no ser que renuncien a la herencia. Y yéndonos al Congreso, a la mesa del Congreso rechazó ayer publicar las actas del asesinato de Manuel García Caparrós, luchador por la autonomía de Andalucía. Lo explica el diario.es y dice que ha desestimado este martes la petición de la Junta de Andalucía para que se hagan públicas estas actas de la comisión de investigación creada tras el asesinato el 4 de diciembre del 77 en Málaga. Bueno, despedimos a las emisoras que están conectadas vía FM, que redifunden este programa. Podéis ver a través de la página web, a través de radiocable.com, las emisoras que lo hacen. Son emisoras comunitarias, locales, en diferentes lugares de España. Y sabéis que este es un programa Creative Commons. Si tenéis una emisora cerca, una emisora comunitaria, le podéis pedir, o si tenéis una, o si trabajáis en una, podéis redifundir este programa de forma gratuita. Seguimos aquí, seguimos comentando el programa, pero ya conectados a Internet. Esto es La Cafetera. Continuamos aquí un poco más todavía. Además me decía María que Elena Maleno acaba de publicar un tuit, utilizaba el hashtag La Cafetera son cárceles no CIES, La Cafetera son cárceles no CIES, para dar alguna última hora, ¿no? Sí, dice, en Alborán una patera con 34 personas se está hundiendo y en el Estrecho 5 personas están desaparecidas, víctimas de tragedias que si no se mueren pueden acabar en cárceles. Bueno, pues con esa información, de verdad, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, algún día la historia nos va a juzgar y la sentencia no va a ser precisamente cómoda. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Luego me da una cierta contradicción porque nos escribía alguien hace un par de días y además tenía cierta razón en lo que planteaba. Decía, Fernando, os pido que pongáis énfasis en las noticias positivas. Dice, porque hay días que salgo con una cierta sensación de angustia. Y es verdad, y es lógico también, y es algo que nos ocurre también a nosotros, ¿no? Pero no lo sé. Bueno, es que a veces es que no queda más. Es que si no ponemos el foco en estas cosas no las denunciamos, ¿no? Es una pescadilla complicada, es una decisión complicada, porque de otra manera estaríamos mirando solamente. Por eso el último tramo del programa lo dedicamos un poco a hablar de otras cosas, a hablar de la vida y a oxigenar un poquito, ¿no? A quitar hierro al asunto, porque si no es que no hay manera de afrontar la jornada. Pero bueno, también hay noticias que se pueden mirar desde el lado positivo. En el caso, por ejemplo, que hablábamos de las manifestaciones de más de 70 días en Murcia, tiene una parte negativa, pero también una parte positiva, y es que la gente no está dormida, sino que sigue luchando por los derechos que cree que tiene que luchar, ¿no? Entonces, y es verdad que se consiguen las cosas, que con la movilización, con la acción social, se consiguen cosas. Es uno de los pilares de la democracia. Por eso vienen recogidas en las constituciones de prácticamente todo el planeta. El derecho a la gente a manifestarse y porque tiene consecuencias, porque se consiguen cosas, ¿no? A través de la concienciación, de la movilización, a veces incluso a través de las redes sociales, porque solo de la conciencia nace la acción. Así que primero llega la conciencia y después viene el segundo paso. Bueno, esto es La Cafetera, que por cierto,
decía, ayer María.es tuvo una frase muy divertida aquí cuando estábamos hablando, decía, si pudiera darle a control Z, si pudiera, desharía algunas cosas. Le darías al control Z. ¿Qué le vas a dar a control Z, Mary? Pero si tú lo haces todo bien. Sí. Mucho. ¿Tú a qué le darías? No, pero bueno, siempre quieres haber podido hacer más en muchas partes de tu vida, sobre todo, por ejemplo, ¿no? En la profesional siempre piensas, es que con esta edad podría haber hecho esto, con esta edad podría tal, pero bueno, no sirve de nada. También es verdad lo que decíamos, que aunque le des a control Z, tus decisiones seguramente acaben siendo las mismas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de comerte algo, ¿no? Que decíamos, es que haría control. Claro, yo sí le daría Z, control Z a eso. Después de un homenaje, pimba, control Z. Pero claro, volverías a tener hambre. Entonces entrarías en un bucle. Bueno, pero ya habrías comido, pero ya habrías disfrutado. Ya te puedes comer una chocolatina. Bueno, luego también puedes coger y darle al comando de avanzar. Entonces vas avanzando y retrocediendo, avanzando. ¿Tú quieres el mando de distancia de él? Sí. Dice el mando de distancia de tu vida. No estoy de acuerdo con lo de maquillar la realidad. Una cosa es contemporizar, como dice Maese, al final del programa o algún chascarrillo en el interín, y otra es abusar del soma. Dice, yo paso de la felicidad de la ignorancia, porque es verdad, hay algo de pues eso, de ignorancia en la felicidad que se sustenta sobre no conocer las cosas tristes, los detalles. Oye, que una cosa no quita la otra, que se puede reflexionar, que se pueden denunciar los abusos, los retrocesos, pero no necesariamente ignorando que también tenemos derecho a oxigenar y a vivir con esto. Por eso a mí este tramito final del programa me gusta tanto, que nos juntamos aquí en torno a la cafetera y... A ver, almohadilla, la cafetera, son cárceles, no CIES. Os pedimos que lo utilicéis. Almohadilla, la cafetera, son cárceles, no CIES. Y es el hashtag del programa a través del cual hoy estamos comentando, está participando los oyentes de la misma y de los oyentes de la cafetera, y de manera que podemos establecer, siempre hay paralelamente una asamblea que se produce en torno al hashtag, así que lo podéis utilizar. Bueno, decías que alguien nos echaba de menos, ¿no? Emilio, vuelve, Emilio. Claro, pero es que me envía un mensaje cuando está empezando, digo, es que esto es el colmo. No sé si leerlo porque es muy crudo y digo, y tienes poca vergüenza, o sea, después de habernos, tampoco poca vergüenza, en fin, pero que nos has dejado solos, Emilio, ¿pero aquí qué le en pasa? La nieve, te has ido con los osos, o yo con la tuna. Dice, que pronto me habéis convertido en pozo de café. Digo, ¿será posible? Digo, pues vente todas las mañanas, Emilio, pero si antes de trabajar Emilio, te da ¿sabes tiempo. que si entras por la puerta con algo de comida, nosotros te invitamos a entrar? Puedes venir hasta con las manos vacías, que aquí siempre hay un huequecito. Además tienes numerosas amistades y gente que te quiere y, oye, siempre... O sea, que no te pases tampoco porque ahora nos da cargo de conciencia. Aparte, envíanos un audio cariñoso. No seas así. Tontorrón. Claro. Cariñosote. Claro. Osote. Emiliote. Control Z. ¿Qué le darías tú al control Z? ¿Qué desharías ¿Qué deshacerías? ¿Qué deshacerías? ¿Cómo se dice? ¿Desharías? Desharías. ¿Qué desharías en tu? Madre mía. Pues y me tengo que ir ahora al rojo vivo y tengo que ir con la cabeza así. Puedes darle a control Z licuada. en al rojo vivo. La tengo licuada. Ayer alguien me... Sí, ¿te imaginas? Espera. No, Ferreras, taca. No. Pausa. Maruenda, punga, control Z. Y ¿te imaginas? Es como Regreso al Futuro, pero... ¿Y darle a la pausa? Que ayer alguien me puso un mensaje y me dijo, Fernando, por Dios, termina las frases, que las dejas a la mitad. Digo, pero tú sabes... Digo, a mí me pasa 1000 veces. A mí muchísimo también. Digo, demasiado, que da gracias que consigo respirar y pronunciar una palabra detrás de otra. Yo creo que eso ya es un logro en la existencia de la humanidad. Sí, de hecho aquí hay veces que nos comunicamos a través de 3 palabras y entonces nos vamos entendiendo, ajá, sí, no, sí, bueno, sí. Entonces ahí sí que alucinaríais porque diríais, es que no han dicho ninguna frase entera ninguno de los dos. Ninguna, absolutamente. Now the echoes were getting louder in a chorus of the air, and when the voices fell... Está muy bien, dice Hardy Useful, dice, sí, muy poca vergüenza por parte de Emilio Silva. Habría que explicarle que los destetes no se deben hacer con esta brusquedad. Claro, es verdad, la orfandad. Pero me gusta a mí esta terminología así agropecuaria de Hardy Useful que, en fin, dice, la televisión, bien, hay una comedia malísima relacionada con lo del mando a distancia. Es verdad, dice el Kiji,
Dice una comedia muy mala relacionada con lo del mando a distancia, pero que no, dice, no lo escribo muy alto, que no quiero que se comente un viernes. No te preocupes, que vamos a vacunarnos en el videoforum. Pero, no, tenía gracia. Yo creo que todos... Ay, que se ha puesto a funcionar la impresora, pero ¿qué he hecho? ¿Qué más? Todos hemos visto esa comedia así como de... ¿Que estás imprimiendo sobres? ¿O? No lo sé, estoy dándole a cancelar. Aquí alguien nos está enviando cosas para imprimir. Alguien quiere lanzarnos un mensaje. En España se hacen cosas. En España se imprimen cosas. Bueno, pero la película elegida para el viernes de Videoforum es Matrix. Es una película ciencia ficción. ¿Qué ocurriría si hubiera una realidad paralela? Bueno, no vamos a destapar... No vamos a hacer spoilers todavía, que está recién llegado y ya habrá oportunidad el viernes. Ya supongo, sospecho que todo el mundo la habrá visto, pero bueno, es una peli que está bien, ¿eh? Es entretenida, merece la pena. 2 horas y media. Estoy pensando que el Control Z incluso puede a lo mejor relacionarse con el análisis de la película Matrix. Pero bueno, ya veremos. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. ¿Querrías ver la verdad? ¿Quieres tomar...? Es difícil, la vida son decisiones permanentemente, siempre elección de caminos, Va a ser interesante ese debate, vamos a tener la oportunidad. Y la semana que viene vamos a hablar sobre machismo, feminismo, y además le vamos a pedir a las mujeres del equipo, a María.es, a Pilar, también a Ainhoa Goñi, que nos sentemos en torno a la mesa para hablar de esto, para ver la posición de la mujer en la sociedad, para ver cómo podemos afrontar los retos que hay por delante, las diferentes visiones, las diferentes posturas. Va a ser la semana que viene. Así que esto va a ser interesante. Estoy viendo aquí, claro, porque mientras ponía el audio de Matrix, he visto que tengo un montón de películas, pequeños fragmentos de películas sacadas. Hay una que es un clásico. Mi nombre es Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Hola. Me llamo Íñigo Montoya. Qué bonita. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. La princesa prometida. ¿Has visto La princesa prometida? No la he visto. Ni tampoco Star Wars, ni muchas películas míticas por las que podéis castigarme. O sea, ¿no has visto La princesa prometida? ¿No has visto Star Wars? Jamás me uniré a ti. Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Te dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre. Chan. Por favor, no me puede gustar más yo una película. Soy tu padre. No, el otro día estuve viendo la versión del año 77, la primera que se estrenó, porque luego no se hizo un remake, pero sí se redepuró y se redigitalizó y se le quitaron un montón de cosas y se apañaron otras muchas, pero la primera película es como de serie B, y lo digo yo que soy un auténtico enamorado de la saga, o sea, auténticamente enamorado, pero la estética es como luego como la limpiaron y le introdujeron otros elementos ahí que flotaban y volaban, cambió un poquito, muy poquito, pero sutiles cambios, pero la primera, digo, bueno, es que la calidad, también es verdad que no era la calidad en el cine, que la vi calidad VHS, y eso contribuye a la imagen antigua, ¿no? Pero soy William Wallace. Qué bonito. Oye, pues hay un montón de audios aquí divertidos. Yo soy William Wallace. Y estoy viendo a todo un ejército de paisanos míos aquí desafiando a la tiranía. Es como la cafetera. Aquí estamos. Habéis venido a luchar como hombres libres. Y hombres libres sois. Hombres libres. Qué curioso, porque luego tengo un montón de discursos sacados de películas, discursos de estos de énfasis y emoción, y dirigidos a las tropas, pero siempre se basan en unos principios muy parecidos, ¿no? Siempre empieza todo como muy suave y va creciendo y la música va acompañando y tal, y sales de allí dispuestos a invadir Inglaterra con espadas y arcos y flechas, cuando sales del cine, ¿no? Pero... Oye, no hemos comentado... No me va a salir. No hemos comentado esa cuña tan bonita que ha quedado de los mecenas. ¡Ay, qué bonito!
Y ha sido muy bonito porque hemos ido ahí recopilándolos día a día y ha quedado, yo creo que ha quedado muy bonita porque refleja muy bien el sentimiento que tienen quienes habéis podido aportar dentro de vuestras posibilidades y habéis hecho esto cada vez más grande. Sí, os agradecemos muchísimo a todos los mecenas, las mecenas de este programa que hacéis posible que salga adelante, que siga existiendo, que se puedan hacer proyectos. Hemos elegido algunos audios, pero vamos a hacer más como este porque es muy bonito. Entre otras cosas porque contáis, retratáis qué experiencia os provoca a vosotros la existencia del programa. Y eso es muy interesante porque lo sentimos muy parecido también desde este otro lado, ¿no? Y nos gusta. Mira, lo podemos volver a poner para terminar el programa. Si os parece así, el que no... Bueno, se escuchaba desde el principio, pero el que haya llegado tarde lo podemos hacer que se escuche de nuevo, pero tenemos un montón de audios guardados que también hablan del programa, muchísimos expatriados. Bueno, ya están llegando también audios de migrantes. ¿Ya están llegando? Sí. Ah, qué bien. Ah, pues entonces, sí, dos consideraciones. Y muy bonitos, muy bonitos, vamos, yo creo que igual lloramos, pero no pasa nada. Va a quedar precioso. Habíamos dicho, eres desplazado, emigrante, inmigrante, estás fuera de tu lugar de origen, lejos de tu familia, de tus amigos, de tus seres queridos. Hazles llegar algún tipo de mensaje. Ahora se acerca la Navidad, es muy probable que os encontréis, algunas personas, otras no podrán viajar, pero es muy posible que os encontréis, ¿no? Si estás en otro lugar del mundo, si eres oyente de este programa, queremos hacer un audio un poco con esos mensajes. Lo hicimos una vez esta experiencia y fue precioso el resultado, porque la gente compartió, pues había gente que decía, mamá, no te hemos dicho nada, pero quiero enviarte un mensaje ahora que te vamos a ver dentro de unos días, si estás escuchando esto, vamos a tener un bebé, por ejemplo. Este tipo de mensajes, cosas, o recuerdos que tengáis, mamá, papá, o a las parejas, historias de amor bonitas, de no puedo dejar de pensar en ti, no he sido capaz de decírtelo todo lo que debería, todas estas cosas. Enviádnoslo, notas de audio en el 627-002-002. 627-002-002, porque quedará un audio muy bonito. Nos gustará que compartamos todas estas experiencias, sobre todo para que los expatriados, los emigrantes, la gente que se encuentra fuera no se sienta tan sola, que sabemos que hay muchos momentos de soledad y sabemos que este programa se convierte también en una fuente de compañía y nos enorgullece muchísimo saberlo. Así que enviadnos nos llena de vuestros orgullo y satisfacción. De orgullo y satisfacción, más de orgullo que de satisfacción, pero de orgullo nos llena mucho. Y bueno, con todo el 627-002-002. Y también nos pedimos a los mecenas del programa, vamos a enviar una cosa por correo postal. Llevamos unos días anunciando, necesitamos que reviséis vuestras direcciones. Os enviamos todas las semanas un email y en ese email pone cómo revisar vuestros datos. Os habéis tenido que inscribir a través de PayPal y allí habéis metido vuestros datos. Es allí donde vamos a enviar el asunto a través de correo postal, por lo que necesitaremos que vuestra dirección esté actualizada. ¿Vale? Entonces os lo solicitamos, os lo pedimos, por favor, que recordéis cambiar la dirección si os habéis trasladado, si os habéis mudado, igual que tengáis actualizadas las cosas de tarjetas de crédito. Hay anulaciones que se producen o suspensiones que se producen porque habéis cambiado de tarjeta a alguna persona y no recuerda que tiene que cambiarlo también en PayPal, tiene que indicarle a PayPal que ha cambiado de tarjeta. Bueno, todo eso viene indicado en el mail que os hemos enviado, pero sobre todo en este momento lo que nos interesa especialmente es la dirección postal. Dicho lo cual, nos vamos. Gracias, María.es. Muchas gracias a ti. María Navarro, muchísimas gracias por tu ayuda. Y muchísimas gracias a todas las personas que participan de este programa cada día. Dice Arturo Salmerón que consideremos Cyrano de Bergerac, dirigida por Jean-Paul Rappeneau. Es la película... Sí, no sé muy bien cómo se pronuncia. Rappeneau. Jean-Paul Rappeneau. Jean-Paul Rappeneau. En esta película, la película es maravillosa. Cyrano de Bergerac dice, hay audios maravillosos, poéticos, nos dice Arturo Salmerón. Pues mira, lo vamos a tener en cuenta. Dice, hay que poner remedio a que María.es no haya visto La princesa prometida de Rainer o Star Wars. Sí, deberíamos plantearlas en el videoforum. He leído que hay gente que tampoco la ha visto. ¿La princesa prometida? No la han visto. Así que creo que es José Alquebla. Así que no pasa nada. No estás sola, María.es. No estoy sola. Otras personas sola. no han visto La princesa prometida. Claro. Es una película muy bonita, muy bonita. Sí, hay que ver tantas películas. Sí. Bueno, nos vamos, ahora sí, gracias. Emilio, tranquilo, no estás solo. Adiós. Cuidado, Resistencia, Arturo, Conchi Díaz, Vicente Arias, Asechaor, Santiago, Ayla, tantas y tantas amigas, Hardy Useful, Noviembre,
Eñe, que se incorporan, que participan de este programa cada mañana, que nos ayudan a intentar interpretar la actualidad, y os agradecemos muchísimo vuestro cariño y vuestra compañía. No puedo leer todos los nombres, hay un montón. Diosa Mapucha, Dr. Jekyll, Javier Cascales, Eva, Nanese, Ricardo, Carmen. Bueno, un abrazo muy fuerte a todas vosotros. Os dejamos ahora sí con esos audios de los mecenas. ¿Qué supone para vosotros, para vosotras, la cafetera? ¿Por qué la gente decide hacerse mecenas del programa? Gracias a todas, de verdad, de corazón. Adiós, hasta mañana. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Recuerdo cuando era pequeña que mi madre se iba a trabajar a las 6 de la mañana y allí me dejaba en una buhardilla de París en un 6º piso. Asustada, me ponía a hablar con la radio para simular que no estaba sola en casa. Y al volver escuchábamos la radio juntas, incluso obras de teatro. Ese es el sentimiento que me despierta la cafetera. Cercanía, compañía, pero ahora de verdad porque formo parte de ella. Nos hemos unido a vosotros gracias a la insistencia de nuestro hijo Ricardo, un expatriado en Oslo. Oíros cada mañana nos saca de la indiferencia y despierta nuestros sentimientos de justicia, respeto y solidaridad. Gracias por acercarnos a nuestro hijo y por vuestra compañía. Es que la hora de audio que nos ofrece la cafetera 5 días a la semana se ha convertido en un cordón umbilical que me une no solo a mi país, sino a la idea de país que quisiera que definiese a España. Mira, te voy a contar por qué soy mecenas. En mi casa, desde pequeñita, la radio era, digamos que magia en mi casa. Cuando nos poníamos a estudiar, mi abuela, mi querida abuela, mi querida madre, ellas cosían o planchaban o revisaban cómo estudiábamos allí en la mesa camilla, los hermanos, y la radio siempre estaba puesta, siempre, Fernando. Y esa magia que transmite la radio la transmitís vosotros, ¿eh? Porque el periodismo independiente debe ser un compromiso social y porque en tiempos tan complejos como los actuales, debatir en comunidad y con este calorcito que transmite el programa es algo impagable. Es un oasis en el desierto. Como incansable viajero y vulcanólogo que soy, me gusta estar siempre puntualmente bien informado de cómo se agita día a día ese magma populista y radical que haya refugio y sobre todo buena información en programas como La Cafetera. Que mi hermana me pasó el primer podcast y me dijo, esto empieza a escucharlo ya. Y yo le hice caso, así que desde entonces lo escucho a diario, me encantó el programa, me pareció súper diferente. Gracias por hacerme sentir que ya nunca más estaré solo. La Cafetera se ha convertido en un hilo muy grande de Ariadna con el que poder mantener el contacto de la realidad. Que no estamos sobrados de periodismo independiente y por unirnos a una comunidad de gente que piensa más o menos como nosotros en contra de un entorno cada vez más hostil. Buenos días, Resistencia. Hola, Resistencia. Saludos, Resistencia. Hola, Resistencia. Salud, Resistencia. Mañana es su cumpleaños y nos ha parecido que hacerlo mecenas de la cafetera sería un buen regalo. Yo me hice mecenas. Y me hice mecenas. Y decidí hacerme mecenas. Y que no me lo pensé. Y por eso me hice mecenas. Porque para poder sostener este programa. Y por eso me hice mecenas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. You call me free.